A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas. Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en nuestro ciclo 2024. Hoy es un día muy especial. Estamos simplemente con nuestra invitada. Por diversas razones, nuestros compañeros ordinarios de compañía no están hoy. Seguramente algunos de ellos se comunicarán por teléfono, pero sí tenemos una invitada de lujo, que es Ana María Llamazares, que es antropóloga, es una persona que estuvo muchos años investigando diversos temas vinculados a su profesión, trabajó también en el CONICET, bueno, tiene un extenso currículum, además ha publicado varios libros, pero como yo le decía el día que le invité, tratamos de que el currículum no genere una autoridad lo suficientemente fuerte como para que nos impida cuestionarnos todo lo que digamos, incluso las cosas más lúcidas. Así que la presento a Ana María. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Horacio. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, es un gusto y un lujo que estés con nosotros. Como decía, las características de su profesión hace que haya transitado por diversos temas en su investigación, pero a mí me pareció por lo menos como una primera aproximación, un primer paso de la posibilidad de que el día de mañana nos vuelva a visitar en el programa, hablar de una cuestión que es muy cara a la preocupación de los que recorremos sanamente y sinceramente el camino espiritual, que es la posibilidad o no de que el hombre evolucione en esta sociedad tan particular que nos ha tocado vivir. Es una pregunta repetida que a veces nos atormenta cuando las complejidades de la existencia nos llevan a cierto escepticismo y nos hacen, por lo menos en algún momento, perder la esperanza. Así que, qué mejor que una persona que ha investigado al hombre desde el punto de vista más profundo o desde los puntos de vista más profundos, que trate de dar luz a esta cuestión y que en conjunto todos investiguemos y nos preguntemos sobre esta cuestión de la naturaleza humana, porque en definitiva la pregunta de la evolución o no del hombre tiene que ver con su propia naturaleza y su propia capacidad para que eso pueda ocurrir o no en un futuro cercano o lejano. Así que vamos a hacer esa pregunta inicial como para tirarla sobre la mesa y que seguramente eso va a abrir un abanico de alternativas muy interesantes y que esperemos que al final del programa todos nos hagamos más preguntas que las primeras que nos estamos haciendo ahora. Así que la invito a Ana María para que abra el tema, abra el debate, abra la reflexión y vamos a charlar informal, pero con la mayor profundidad posible esta cuestión. Bueno, muchas gracias por toda esta introducción, Horacio. La verdad que a medida que ibas hablando se me iban ocurriendo, sí, miles de temas, porque es un tema amplísimo. Claro. Y coincide 100% con un poco el leitmotiv de mi vida, mi vocación. Yo soy antropóloga y la verdad que siempre consideré que la pregunta esencial de la antropología era preguntarse por la naturaleza humana. Claro. ¿Qué es ser hombre? Más allá de que, si lo llevamos más profundamente, también es la pregunta filosófica por excelencia, ¿verdad? Claro. Pero la antropología se lo formula, no, bueno, hay muchas subramas ahora de la antropología, ¿no?
está mucho más cerca a veces de la sociología o de otras disciplinas, pero a mí siempre me impulsó esto de comprender qué es el ser humano, ¿no? De dónde viene, a dónde va, esas famosas preguntas fundamentales, ¿no? Y la evolución es uno de los temas capitales de la antropología. De hecho, la teoría de la evolución, que si bien ahora la damos por descontado, el tema de que todo evoluciona, no hay que olvidar que durante muchísimo tiempo no se pensaba lo mismo. La famosa teoría de Darwin es del siglo XIX. Claro. Y ayer no más. Antes de ayer. Claro. Y antes de ayer estaba la visión de la evolución de la Tierra, la geología. Empezó por ahí, digamos, la idea de que las cosas evolucionan, porque se encontraban fósiles. Una pequeña interrupción sobre lo que estás diciendo, porque se me ocurre que es interesante que comprendamos que las cosas que hoy damos por sentadas, hasta hace muy poco tiempo, se daban por sentadas de otra manera, lo que nos demuestra la relatividad de las conclusiones humanas, ¿no? Y la historicidad de las ideas también. Las ideas tienen su propia historia, son hijas de las épocas, ¿no? Y la idea de progreso, que es una idea bastante relacionada con la idea de evolución, sí, pero es una idea más de corte moderna, porque es la concepción de que la evolución lleva necesariamente un mejoramiento. La idea de progreso también es del siglo XVIII, con lo cual al principio solamente se pensaba que había evolucionado, la Tierra, que se había formado así por capas, estratos geológicos, eras, etcétera. Y después esa idea de la evolución es interesante también rastrearla en su propia evolución, cómo se va ampliando. Va pasando, por ejemplo, todo lo que significó la teoría de Darwin, de considerar que primero las especies naturales evolucionaban. Después extender esa idea al ser humano. Eso fue lo más difícil, porque no nos queríamos bajar del caballo, ¿no? Hablando de animales. Hablando de animales. Y claro, porque parecía como que, no parecía, sino que había una idea de separación y de verticalidad del ser humano como en la cúspide de una gran pirámide evolutiva o pirámide ascensional. Entonces, que la especie humana también formara parte de la naturaleza y que hubiera estado sometida a las mismas leyes evolutivas, naturales. Nos ponían un pie de igualdad. Nos ponían un pie de igualdad. Era un problema, ¿no? Porque nuestro ego no se sentía cómodo. No se sentía cómodo, sin duda. Eso le costó bastante a Darwin y a Wallace, que fue otro que vio el tema de la evolución. Me parece que Darwin se anticipó en la publicación, pero en fin, eso es otra historia. Forma parte del chumerío de la historia del científica. Backstage de las teorías científicas. Pero bueno, la cuestión es que pensemos, primero se acepta la idea evolutiva en cuanto a la geología, después a la biología, después a la especie humana. Mucho más tardíamente, en el fines del 19, se empieza a extender eso a los sistemas a la termodinámica, a los sistemas, es decir, se puede empezar a considerar que un sistema físico también evoluciona. Y mucho más tardíamente, en mediados del siglo XX, se pronuncia o se descubre, podríamos decir, que el universo en sí tenía un origen y se había ido formando a lo largo de una evolución de casi 15 millones de años, en la teoría del Big Bang. Está bien. Ahora, yo te haría una pregunta para que lo desarrollemos. Ahí hay una pata que se nos perdió a los seres humanos porque, por ejemplo, y esto viene un poco por mi formación profesional, el progresismo que vos mencionaste, parecería que siempre el hombre lo vinculó a lo material, que el hombre progresa
porque obtiene más cosas, porque el hombre progresa porque tiene un mejor estatus, porque el hombre progresa porque asciende socialmente, pero ¿es solo eso el progreso humano o existe una alternativa distinta, más abarcativa, más integral, más sistémica? Sí, es muy apropiada tu pregunta porque la teoría de Darwin vino asociada con la visión del materialismo y la visión evolucionista unilineal, que se llama, ¿no? Es decir, como que la evolución solamente tiene un decurso que va de lo inferior a lo superior y de lo menos a lo más. Esto está relacionado, está inscripto también en una época, en un paradigma. Esto después se aplicó, por ejemplo, en la antropología, en la sociología, cuando se habla de los estadios en lo social, ¿no? Taylor, y después se aplica a las religiones, cuando se piensa que, por ejemplo, los monoteísmos son mejores porque son superiores a los politeísmos o al panteísmo o al animismo. Claro, ¿no? claro. Yo, haciendo una pequeña interrupción, cuando me formé profesionalmente y escuchaba el concepto panteísta, el panteísmo era como una mala palabra, era como cosa de ignorantes. Como de brujos. De brujos e ignorantes, porque Sí. además el concepto de brujo tenía que ver con la ignorancia. Y fue tal la influencia que cuando empecé a darme cuenta que era todo algo montado a partir de una ideología, era como que me daba pudor decir, no, pero los panteístas en algunas cosas me parece que le arrimaban el bochín, y que hoy en día la ciencia está comprobando cosas que antes denostaban, ¿no? Sí, bueno, ahí llegamos por ahí a otro punto, sin ser tan prolijos en el decurso histórico, que es el tema de la conciencia. Uh-huh. En esta ampliación de la idea evolutiva que yo te mencionaba, que va desde la geología, la tierra, los fósiles, etcétera, los animales, ser humano, las sociedades, etcétera, los sistemas de creencias, llega a comienzos del siglo XX también la visión de Teilhard de Chardin, un teólogo jesuita. Muy interesante, sí. Que extiende esta visión de lo evolutivo a la conciencia, a una facultad que para él casi específicamente humana, pero también deja abierta la puerta, Teilhard, a esta idea más panteísta, si querés, en el sentido de esta visión de que puede haber conciencia no solamente en lo humano, de que también hay conciencia en los animales, de que hay conciencia en la tierra, en el cosmos, en la vida. En la vida en general, y que también puede haber otras formas de conciencia que no son las nuestras, podríamos decir, ¿no? Y ahí abrimos todavía más claro, la puerta. Bueno, ahí nos estamos acercando un poco al meollo de la naturaleza de nuestro programa, ¿no? Todo lo que se vincula a la espiritualidad humana, que desde nuestra perspectiva es de algún modo la llave de nuestra evolución. Sin denostar lo material o entrar en un romanticismo infantil, pero comprendiendo que lo material solo es un aspecto de nuestra vida y que no es el eje de nuestra vida, y que la posibilidad de la evolución quizás no pase por ahí. Y la historia quizás también nos vaya demostrando que si no lo comprendemos, el final no puede ser muy auspicioso, ¿no? Bueno, sí, yo diría que en todo caso esta oposición entre lo material y lo espiritual también es un lastre de estos paradigmas tan maniqueos en algún punto, que pusieron como una escala de valores y y denostaron un poco lo material, aunque se construye finalmente una sociedad absolutamente materialista, ¿no? Pero desde las visiones espiritualistas, sí, se comete tal vez el mismo
la misma polarización, visto desde el espíritu la materia como algo un poco inferior. Y ahí retomaría la visión de Teilhard y la visión de Aurobindo, de Sri Aurobindo, que es muy coincidente en algún punto con la de Krishnamurti, cuando hablan de iluminar la materia, de encontrar esa chispa de vida encarnada en la materia, o de descender el espíritu hacia la materia. Entonces allí es donde se produce, en ese encuentro, en ese matrimonio, en esas bodas alquímicas también, la verdadera evolución en el sentido de transformación. Interesante, porque eso también nos invita a ver que la dualidad termina siendo también una limitación nuestra, porque todo se integra, ¿no? La dualidad es involutiva, si queremos ponerlo, seguir en estas, podríamos decir, en este registro de evolución. En el sentido, evolución no es solamente, según Teilhard, hay una ley de la evolución, que es la ley de la complejidad conciencia. Sí. Es decir, que todo tiende hacia estados cada vez más complejos. Y la conciencia es un estado de alta complejidad, porque implica no solamente tener un sistema perceptivo de tu entorno y un sistema de respuesta más o menos automático, sino esa capacidad, que es un grado de conciencia, sin ninguna duda. La conciencia se define como el apercibimiento del entorno y la posibilidad de dar respuestas adaptativas al entorno, pero eso es una acepción muy primaria, digamos, de conciencia. Pero conciencia en su visión más profunda, y vuelvo a Teilhard, no sé, porque me viene mucho su pensamiento en este sentido, es la capacidad de organizarse alrededor de un centro, organizarse coherentemente alrededor de un centro. Eso tiene un valor, podríamos decir, psíquico muy fuerte, psíquico y vital, porque organizarse alrededor de un centro es un ser. Para tener existencia tiene que tener un centro. Ese centro puede ser el alma, realmente, ¿no? Interesante lo del centro, porque también es una discusión que muchas veces tenemos, si el centro es el ego o el centro es otra cosa. Acá tenemos un WhatsApp con una pregunta de Celeste, o una reflexión, porque está en crudo, así que lo vamos a poner, a ver. Hola, buenas noches, aquí escuchándolos. Celeste de Sala de Bariloche. Me parece súper interesante todo lo que están hablando de Darwin y de evolución, y poder de alguna manera sintonizarlo con Krishnamurti por el tema de la conciencia, que siempre estamos hablando de la conciencia humana, pero al final hay una conciencia más allá que tal vez no se piensa, pero que está sucediendo y que convive con la nuestra, pero que igual sucede. ¿Cuánta conciencia tenemos los seres humanos del resto de las conciencias con las que convivimos y que viven haciendo una evolución permanente sin repensársela tanto, sino que sucede de una manera muy perfecta y también bastante armoniosa, aún siendo que los hombres no tanto, porque al final los que hacemos la guerra somos nosotros. Sí, ahí bien interesante. Gracias, Celeste, por estas reflexiones. ¿Vas a seguir? No, terminó. Bueno, gracias, Celeste. Sí, le damos pie a Ana María para que reflexione sobre si la conciencia solamente es humana, ¿no? Claro, porque ahí hay como un implícito que todos compartimos, casi todos compartimos, que limita la conciencia como si fuera el atributo específicamente humano. Y esto es una visión un poco antropocéntrica, podríamos decir, ¿no? Es cierto que en el decurso evolutivo la especie humana ha desarrollado un tipo particular de conciencia, que es la conciencia autorreflexiva, que no la tienen las otras especies o los otros seres. Pero cada uno tiene su tipo de conciencia. Me estaba por decir su nivel de conciencia, porque todo el lenguaje permanentemente nos traiciona, podríamos decir, ¿no? En esta nueva visión de la conciencia como una facultad inteligente, y ahí sumamos con otro término interesante, una facultad inteligente. Que Krishnamurti menciona mucho
y lo diferencia del mero razonamiento, del pensamiento. Así que la inteligencia sería algo que está más allá de nosotros, en el sentido de que nos excede, y que en la medida que nos acercamos a la sabiduría, lo que podemos hacer es receptar la inteligencia del universo en nosotros y poder transmitirla. Bueno, claro, en esta visión de conciencia más distribuida, podríamos decir, llegamos al punto donde se une con una visión panteísta, si queremos, o animista, en el sentido, ¿no?, más chamánico, digamos. Igual hoy no nos van a cerrar el programa, no nos van a cerrar el programa, como en el siglo XIX, quizás, ¿no? Por ahí. Sí, iba a decir que el punto es, hay una inteligencia en el cosmos. Claro. Es decir, si esta facultad inteligente, es decir, con capacidad autorreflexiva o con capacidad de dar respuestas que tengan un sentido, es decir, volviendo a Taylor, que haya un centro, un centro que magnetiza el despliegue, que no es caótico solamente. El caos puede ser una etapa, pero que hay un telos, digamos, ni siquiera una finalidad puesta ya a lejos, como el punto omega que puso Taylor. Ahora se está hablando más de una interiorización del telos, ¿no? No como algo aristotélicamente puesto en el final, sino como inscripto teleonómicamente, es decir, que ese telos genera y ¿Qué sería? autoinforma. Aclararlo para los neófitos, el concepto de telos. El concepto de telos viene del griego, quiere decir fin, ¿no? Finalidad. Eso desde la visión aristotélica, que era una de las 4 causas que puso Aristóteles, la causa final, se tiende a poner al final, en el futuro y a lo lejos, y como algo fuera, externo. Algo a alcanzar. Que opera como si fuera una zanahoria que claro. Siempre te conduce, pero al final no se alcanza. Que nos pasa siempre. Bueno, pero, a ver, hay corrientes de pensamiento que hoy están como revisando esta visión y están haciendo una retroversión, podríamos decir, de esta mirada del telos. Además, eso va a hacer que la zanahoria baje de precio también. Es un subproducto interesante. Es como si esa finalidad estuviera inmanente, está inscripta dentro del decurso mismo de la vida, porque es la inteligencia vital, es la inteligencia que inscribe, informa, da forma y orienta, da sentido. Y no solamente sentido hacia dónde, sino sentido del más profundo, del para qué. Claro, claro. Que es lo que nos pasa a todos a nivel psicológico, el preguntarnos para qué estamos viviendo y hacemos lo que hacemos, cuál es el sentido de nuestra vida, no solamente hacia dónde queremos llegar como metas, que eso también nos reconduce a una cosa un poco más material, aunque también hay metas en el camino espiritual. Sí, y además como suma, ¿no? Porque siempre tenemos un concepto de acumulación. Exacto. Acumulamos para llegar acá y cuando más tenemos, más cerca estamos. Y al final eso genera infelicidad, porque es como que nunca se alcanza. Eso está así, como la zanahoria del burro. Y no se alcanza porque quizás esté solamente en nuestra cabeza. Y porque si es solamente desde la cabeza, no se va a alcanzar nunca. La cabeza siempre genera nuevas metas y nuevos escenarios e imagina cosas que nos pintan, digamos, y nos llevan al momento presente como más vacío, podríamos decir, ¿no? Proyectan ese estado supuesto de felicidad o de gracia en el futuro. Lo que yo estoy diciendo es que esta retroversión del telos, del sentido, se autoinscribe en el presente y en la vida, en lo vital y en la materia iluminada, no en la materia desacralizada, que es la que estamos acostumbrados a vivir y a concebir. Claro, y también amigarnos con el concepto de materia no como incompatible con la espiritualidad, sino como algo integrado, ¿no? Como lo que termina dando forma al espíritu. El espíritu sin la materia no podría existir solo, digamos.
vamos a decir, una visión exclusivamente teologista, sí diría, ¿no? Pero en definitiva esta mirada más holística del proceso evolutivo global, cósmico y de nuestra, digamos, nuestra especie humana como parte de ese cosmos, requiere tanto del espíritu como de la materia. Muy interesante. Vamos a tomarnos un respiro para que nuestra cabeza no arda. Y vamos a entrar en la segunda parte, independientemente de alguna comunicación que tengamos, luego de un impas musical, que vamos a invitarlo a Nico que nos ponga la música en el aire. Decía que vamos a entrar en una pregunta que obviamente está vinculado a esto, pero que de algún modo quizás sea colofón, es si el hombre solamente de la cabeza busca la respuesta y no la encuentra, ¿dónde la va a encontrar? Porque parecería que hasta ahora siempre creímos que la razón, que teóricamente está en la cabeza, es la única respuesta para nuestra vida. Así que la dejo picando, vamos a hacer un poquito de impas y volvemos en un par de minutos. Gracias. Perfecto.
muchas gracias. Hemos cargado las pilas y vamos a seguir. Y justamente le decía a Ana María, o mejor dicho, le preguntaba, si nota en la cabeza la posibilidad de la evolución, ¿dónde está? Y bueno, es un poco provocativa la pregunta porque tiene que ver con la alternativa de la conciencia transitando un camino que parecería que no lo hemos visto o que no nos hemos animado a recorrerlo. Cualquiera sea la razón, lo cierto es que es un camino que lleno de misterio y lleno de interrogantes más que de respuestas, pero que estimamos que vale la pena recorrer. Así que la voy a invitar a Ana María para que nos dé su perspectiva sobre este tema de la evolución humana o sería algo así como, ¿es posible que el hombre evolucione desde otro carril, desde otro ángulo, desde otra perspectiva, o tenemos que limitarnos a la visión convencional que las ciencias nos dieron en los últimos siglos? Bueno, qué gran pregunta, porque también me volvés a llevar al terreno antropológico, donde hay un debate hace muchos años sobre cuál es el móvil que impulsa la evolución. La evolución es como que ya no se cuestiona, ya no nos cuestionamos que hay un fenómeno evolutivo de transformaciones sucesivas, solo que hay distintas miradas o distintas perspectivas para entender primero cómo es la evolución, cuál es el móvil y si tiene una finalidad, que ese es el punto donde se junta con la mirada más espiritual, ¿no? Claro. La ciencia describe los mecanismos evolutivos, por ejemplo, pero no incluye esto del telos y la finalidad, y a lo sumo esgrime argumentos más desde el orden justamente materialista o pragmático, de que la evolución tiene como finalidad adaptarse más adecuadamente o exitosamente a las circunstancias cambiantes del entorno donde una especie le toca vivir, ¿no? Ahora ahí también hay dos miradas, inclusive desde la ciencia y desde lo que una subdisciplina de la antropología que se llama la paleoantropología, que es el estudio de las humanidades anteriores al Homo sapiens, ¿no? Uh-huh. Cómo se llegó al sapiens sapiens. Y también eso hace que nos podamos preguntar si hay algún futuro para el sapiens sapiens, ¿verdad? Esperemos que sí, porque si no tenemos que cerrar el programa. Estamos en el horno. Y ahí hay dos hipótesis. Una que es la que se llama la hipótesis del cazador, que sostiene que los humanos nos transformamos en humanos compitiendo y elaborando instrumentos cada vez más eficientes para matar. Está bueno con la teoría del mercado eso, ¿no? Por supuesto que eso, hacerlo extensivo. Después, sacalo de la época de la caverna, de las cavernas y llevarlo a la sociedad contemporánea y más o menos el mismo relato aplica, sí, ¿no? Que en definitiva también fue la teoría, el trasfondo filosófico de la teoría de la evolución darwiniana, claro, la competencia y la supervivencia del más apto. Claro, por eso hablábamos antes de que por ahí le faltaba una pata a la concepción de la evolución, que era la pata espiritual, ¿no? Totalmente, digamos, la teoría darwinista se basa también en pilares muy estadísticos, se basó en la teoría de las poblaciones, y después se extrapoló a lo que se llama el darwinismo social, que esto, como mecanismo básico de la competencia, de la lucha por la supervivencia y de la adaptabilidad digamos, el éxito del más apto, claro, eso llévalo a lo social y te da un cóctel bastante negativo, ¿verdad? Claro, pero viste que quizás en eso soy un poco conspiranoide, que los sectores de poder siempre
utilizan las teorías científicas para su beneficio De y hecho, los terminan distorsionando para obtener justamente los resultados que buscan, ¿no? en cierta forma, la teoría evolutiva, si vamos a hacer un poco de política de la ciencia o epistemología aplicada a la historia de la ciencia, la teoría evolutiva de Darwin fue una forma de justificar o de legitimar desde la ciencia al capitalismo salvaje, podríamos decir, Claro. ¿no? A la libre competencia, a la supervivencia del más apto. Claro, era como justificar científicamente que el hombre prevalezca y domine Estaba bien, a los demás. estaba bien como competir sin importar qué cabezas pisabas y sobrevivir en una sociedad altamente competitiva, porque eso es lo que te daba ventajas. Fíjate que toda la narrativa, digamos, de nuestra cultura consumista se basa en este mismo concepto, ¿no? Y porque en realidad, desde una lógica estrictamente materialista, es irreversible ese objetivo. Es decir, es contundentemente lógico. El tema es si hay otras ópticas sobre la vida humana. Bueno, y acá llegaba la segunda hipótesis, Dale. que es la hipótesis de la cooperación, que tiene que ver con, también proyectado sobre la época de las cavernas, para decirlo así genéricamente, la idea de que el ser humano se transformó en humano compartiendo la comida, no solamente cazando y comiéndola ahí, sino cazando, llevándola al campamento, compartiéndola con el grupo, la familia, el clan, y partiendo la casa. Y el fuego, compartir el fuego, y bueno, ¿no? y compartiendo el fuego, y a raíz de ese compartir pasaron un montón de cosas. Por ejemplo, la necesidad de empezar a comunicarse de otra forma, el encuentro, el momento del sosiego compartido, de la transmisión de la experiencia, y así nace el surgimiento del lenguaje y la posibilidad después de, junto con el lenguaje y el arte, ahí viene mi tema, el arte paleolítico, el arte de las cavernas o el arte rupestre, es decir, el arte sobre las rocas, la representación es el principio de la simbolización, del símbolo, de la capacidad de abstraer, de transferir a una imagen un poder de acción, no solamente de representación. Y porque además eso creo, y es una pregunta más que una reflexión, marca la limitación de la palabra, es decir, cuando el símbolo se hace presente, indirectamente nos está diciendo la palabra tiene sus límites, porque la palabra es un instrumento que llega hasta ahí, pero hay un aspecto de la experiencia humana o de la relación humana que puede ser canalizado a través de otros vectores, ¿no? Bueno, es que cuando aparece la simbolización, aparece la intermediación. El símbolo es un intermediario. Y esa intermediación se produce entre algo visible y algo no visible, algo que está fuera del campo material inmediato. Y ahí es donde el símbolo se convierte como en un instrumento privilegiado de conexión con lo espiritual. Es decir, la simbolización nace, podríamos decir, junto y de la mano con una visión espiritual, ¿no? del cosmos y de la realidad. Porque si el símbolo pierde esa capacidad de dar cuenta de algo más, se transforma en un signo. Claro. Que es simplemente la forma de describir algo y darle un nombre. Claro. La palabra también puede tener un aspecto simbólico, de hecho es un sistema de símbolos, el lenguaje, pero para nosotros el lenguaje ha terminado siendo también reduciéndose a su aspecto más informativo, más básico, podríamos decir, ¿no? Sí, cuando yo me refería a la palabra, justamente me refería a ese aspecto. Por eso lo quiero señalar, porque la palabra también tiene un estatuto poético, un estatuto literario, en fin, filosófico. También claro. Con la palabra podés generar mundos, ¿no? No solamente
comunicar Claro. Claro. contenidos. La poesía justamente es la expresión más sublime de la palabra como vehículo para, ¿no? Sí, totalmente. Entonces allí se abre otra mirada, otra posibilidad de entender que vos decías, bueno, vamos a evolucionar solamente aplicando la razón. Y yo ahí, a esa pregunta me permito dudar, ¿no? A ver, ¿y por qué dudas? A ver. Porque Vamos a ponernos en abogado del diablo. En abogado del diablo, así es tu profesión. ¿Diablo o no abogado? No lo quise decir con ese sentido. Bueno, cuando vos una de las cosas que tiene que ver con el diablo es la división, ¿no? Así como lo que tiene que ver con las fuerzas de la unidad o de la unión están relacionados con lo espiritual, con lo divino, si podemos, o con una inteligencia amorosa, vamos a empezar a incluir este concepto. Lo diabólico tiene que ver con separar, con oponer, con distraer, con divertir. Excluir, ¿no? También. Y al separar, excluís, claro. Oponés. Claro. Entonces, al oponer, vos naturalmente la polarizás. Te identificás con un polo de esa división. El otro es un negativo. En la política hacen algo así, ¿no? Suena. Estamos muy tomados por una energía... ¿Diabólica? ¿No? Claro, puede ser, claro. Pero esto surge de algo. Yo no quiero ponerme en conspiranoica, como vos decís. Surge de que el Occidente ha cortado los vínculos con lo espiritual, pero además ha cortado los vínculos con las otras vías de conocimiento hacia el interior propio del ser humano. Ha elevado la razón intelectual como la superior facultad, la vía intelectiva. Es como un nuevo Dios. La razón, por supuesto, racionalismo, la razón, pero la razón independizada, claro. La razón dividida, la razón no en armonía, porque la razón es necesaria. Claro. A ver, es una herramienta fantástica. Por supuesto. Si no tuviéramos la razón, estaríamos todavía, ¿no? Como los animalitos en las épocas de las cavernas también. Claro. A ver, el tema es la desintegración, la separación, la no armonización. Entonces, si vos me decís, vamos a evolucionar solamente aplicando la razón, y me cuesta creer que eso verdaderamente puede traer una evolución en sentido positivo. Y en ese sentido también me preocupa mucho el desarrollo de la inteligencia artificial tal como está planteándose. Como si fuera nuevamente depositar en una facultad meramente intelectiva de computación de información, donde no intervienen ni la emocionalidad, ni los valores, ni la experiencia vivencial, ni el espíritu, por supuesto, ¿no? Porque una inteligencia artificial es meramente una máquina de computar datos. Seguro. Pero eso es como la gran proyección cultural de este momento del racionalismo, para mí. Entonces, eso, además, sobre eso se proyecta la idea de que eso nos va a salvar, es decir, que hay un futuro más evolucionado. Pero hace mucho que pensamos que lo tecnológico nos va a salvar. Y la organización de la sociedad moderna tiende a eso, a creer que todo lo material... ¿Será porque lo hemos podido dominar, lo material, y que lo espiritual se nos escapó de las manos? Entonces, como no lo podemos asequir y tenemos esa tendencia a poseer, y lo desdeñamos como algo bastardo, algo que solamente se le ocurre a los hippies o a los románticos. Bueno, porque está segregado, porque está separado, porque es como que al excluirlo y poner el foco, la luz en la racionalidad, todo lo que quedó afuera fue la marginalidad, el espíritu, la religión, la espiritualidad, bueno, también la irracionalidad, supuestamente, claro. La imaginación, los sueños, etcétera, todo lo que sea la intuición. La intuición, básicamente, es
la vía hacia lo suprasensible, ¿no? Y acá vuelvo a Aurobindo, por ejemplo, o estos grandes pensadores y más que pensadores, bueno, grandes seres espirituales, claro, ¿no? Sabios, donde para mí la evolución auténtica, podríamos decir, la que realmente puede generar una transformación hacia un nuevo estadio de conciencia y de la humanidad, viene por la integración de todas estas facultades, los 4 ojos del conocimiento, no solamente los 3 que decía, no me acuerdo ahora el místico que decía, hablaba de los 3 ojos, pero para mí son 4. El cuerpo, el ojo de la carne, el ojo del corazón, el ojo de la mente y el ojo de la intuición. Estas 4 grandes vías de conocimiento que son las facultades y todas las suprasensoriales o que están más allá, la capacidad de conectar con otras formas de conciencia o desarrollar otras aptitudes. Ahora, para conectarme, yo necesito sacarme el velo de la ignorancia que tiene que ver con el condicionamiento de una sociedad que me impone valores como absolutos. Si yo creo que estos valores que están acá delante mío son los únicos que vale la pena con los únicos apoyar, que vale la pena vivir, sí, o vivir, no voy a plantearme ninguna pregunta más allá del paradigma que esos mismos valores me establece. En cambio, si yo me descondiciono, me desestructuro, como hoy en día se suele decir, seguramente voy a poder permitir que mi sensibilidad capte otras cosas, ¿no? Bueno, ahí ya entramos en un terreno mucho más del condicionamiento de los paradigmas, de la teoría de los paradigmas, de cómo un sistema de creencias termina siendo una cárcel, podríamos decir, no solamente un instrumento para navegar un sistema cerrado, claro, sino que cuando uno los paradigmas son sistemas de creencias. Esto está elaborado ya, ¿no? Desde la filosofía, desde la epistemología. Los científicos todavía no muchos lo aceptan, porque eso significa creer también o aceptar que la ciencia es un sistema de creencias, no es la verdad, ¿no? Es un sistema de creencias que como tal puede transformarse, puede entrar en crisis, puede agotarse. Pero también para poder transformar tu sistema de creencias tenés que hacer un trabajo muy profundo, no solo intelectual, personal, espiritual, emocional, porque los paradigmas son grandes redes de contención social, laboral, profesional y emocional. Claro, claro. Bueno, tenemos una comunicación, no sé quién será, Gustavo. Bueno, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, más que nada quise intervenir un segundito para saludar a la participante del programa. Ana María. Ana María, muy interesante. Bueno, comentarle a Ana María que tengo siempre problema con los nombres. No te preocupes, somos 2. Pero bueno, la verdad que muy interesante y esta última parte del programa que pude escuchar da para invitarla nuevamente a Ana María y profundizar estos temas, ¿no? Porque realmente cuando ya empezamos en la parte de evolución del ser humano, tocar el tema espiritual, ahí hay un panorama que se abre inmenso, ¿no? Y bueno, y empiezan todo este tipo de enseñanzas que la humanidad cuenta con ellas, que están por sobre el tiempo, que no están en el tiempo, sino que están por sobre el tiempo. Así que bueno, espero la próxima vez que esté Ana María en el programa poder llegar un ratito antes y comunicarme con ustedes, ¿no? Así que bueno, les dejo a ambos que tengan una hermosa semana y un abrazo, y bueno, y a Ana María invitarla nuevamente, ¿no? Bueno, y quizás Ana María, ahora que va a tomar la palabra, puede decir algo del tiempo. Muchas pero gracias. No del tiempo del clima, ¿no? Sino que el tiempo que vos destacás como clave para el proceso espiritual, ¿no?
Bueno, casi nada. Me estás largando unos temas que Sí, son pero como 5 minutitos. flechas En envenenadas. 5 minutos tenés que resolver el problema de la humanidad. Flechas envenenadas. Bueno, muchas gracias, Gustavo, ¿no es cierto? Gustavo, sí, Sí, Gustavo. yo también tengo dificultades con los nombres, pero siempre me acuerdo las iniciales, me quedan las iniciales grabadas. Muchas gracias por tus palabras y bueno, sí, en la medida de mis posibilidades estoy siempre dispuesta a volver, si les interesa esta mirada. Y ¿en serio querés que hable del tiempo? Así, como una introducción para que el día de mañana podamos hacer un programa sobre eso. Porque es un temón. Nada, es así, es así. Este, Un poco en tono de broma porque Gustavo vuelve sobre el tema del tiempo como un problema muy acuciante en nosotros porque quizás vivimos, estoy haciendo una interpretación de vivimos muy angustiadamente la existencia porque el tiempo no lo terminamos de deglutir en cuanto a su naturaleza, ¿no? Yo creo que eso también se debe o se explica desde la mirada paradigmática, porque sobre la idea de tiempo también se proyectó una cosa lineal, una concepción lineal. Esto del tiempo con un origen y un final, que el pasado siempre está atrás y el futuro está adelante, nos condicionó en Occidente mucho, perdón, a estar siempre proyectándose o proyectándonos, ya sea melancólicamente, perdón, pero me dio voy a tomar un poquito de agua. Bueno, que tome un poquito de agua y la vamos a invitar también a Ana María para que no solo que hablemos del tiempo, por supuesto, en un próximo programa, pero sí recorrer otras zonas que no hemos tenido oportunidad esta vez. Estaba seguro que nos íbamos a quedar cortos, pero justamente la diversidad de cuestiones que fue tocando Ana María en esta noche no solo nos da una visión clara de sus conocimientos, sino de la sensibilidad que tiene para percibir muchas cosas que tienen afinidad con las cuestiones que nosotros tratamos. Así que ahora sí le voy a dar un minutito más antes de cerrar el programa a Ana María. Gracias. Para que, digamos, haga algún comentario sobre este tema y ya lo vamos a dejar plasmado como introducción para otro programa. Sí, no quería, perdón por la interrupción de mi tos. No quería dejar de mencionar que esta concepción del tiempo lineal nos lleva a la angustia, pero directo, es pasaporte a la angustia, a la ansiedad hacia el futuro, porque siempre está proyectado como algo mejor, inalcanzable, o por lo que hay que luchar, o a la melancolía por un pasado que románticamente imaginamos siempre mejor, y nos tiene esa facultad de sacarnos del presente, de la vivencia del presente, ¿no? Que es lo único que nos da paz, por otro lado, y es lo único que existe en última instancia. Qué paradoja, ¿no? Lo único que existe es lo que nos da paz, pero no lo queremos recorrer. No, y vivimos siempre como ausentes del presente, por eso creo que hoy en día también está tan de moda y tanto auge tiene la meditación, ¿no? Pero bueno, es un gran tema, por ejemplo, reconvertir la visión del tiempo, en ese sentido recuperar esa visión ancestral del tiempo como algo cíclico, como algo que se puede regenerar, volviendo hacia el origen, pero no hacia el pasado como una cosa anacrónica, sino hacia la fuente que nos permite revivir la energía que se genera en ese, podríamos decir, en esa espiral, ¿no? De lo cíclico. Bueno, ahí se basa la concepción evolutiva. Bueno, estamos llegando al final del programa, así que te saludamos, Gustavo, y nos reencontramos el próximo martes y seguramente con Ana María en algún próximo programa. Y bueno, y hablaremos en ese momento del origen. Hay un tema que tocó Ana María fabuloso. Veo que estoy en el mismo equipo. Chao. Bueno, chao, hasta luego. Un abrazo. Bueno, gracias por todo. Buenas noches.
A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean